Hola, ¿qué tal? Este es nuestro tercer programa con el padre Germán Robledo. Venimos hablando de la crisis de la iglesia, de una crisis realmente impactante, a veces asqueante, a veces muy fuerte, demoledora. Y voy a leer unas frases de el Fato Cotidiano que dice: de todos modos no debemos llamarnos a engaño, pues el Papa Francisco solamente dispone de un limitado poder interno. El periodista e informador analista vaticano Marco Politi plantea en el diario italiano Il Fatto Quotidiano del 6 de diciembre del 2013 el siguiente escenario: hasta ahora, ni en los organismos de la Curia Romana, ni en el Episcopado Mundial se observa un grupo compacto de cardenales, de obispos y sacerdotes que estuviesen dispuestos a luchar por las reformas de Bergoglio, tal como lo hicieron los defensores de la reforma gregoriana en el medioevo, siglos XI y XII, o los de la reforma del Concilio de Trento en 1545 o en 1563. Las conferencias episcopales nacionales aparecen no comprometidas. Son demasiados los que toman pasivamente las iniciativas de Francisco. Muchos tradicionalistas esperan calladamente hasta que el Papa haga una salida en falso. Impactante escuchar que el Papa termina siendo casi que una figura decorativa. ¿Qué tanto podrá hacer ese Papa Francisco por la Iglesia? ¿O estas jerarquías tan absolutamente atrapadoras le impiden seguir adelante? Pero bueno, hay temas, como por ejemplo el tema mujer. ¿Qué es lo que pasa con la mujer en la Iglesia Católica, padre? Eh, es interesante lo que está sucediendo en la Iglesia, porque desde el siglo XX, pues que comienza este movimiento feminista, comienza también a partir de la mitad del siglo pasado, a proyectarse también en lo religioso. Y así como la mujer ha luchado y ha logrado algo bastante en el aspecto de igualdad de derechos civiles, ¿no?, de la mujer con los del varón, también comenzaron las mujeres a pedir igualdad de derechos religiosos, ¿no?, que no los tienen. La No, pero Iglesia, en absoluto. ¿no? Si Entonces, hay una institución, porque hasta los militares en Colombia se están abriendo, pero si hay una institución totalmente denigrante y descalificadora de la mujer en la Iglesia Católica. entonces, aparecieron, hay una cosa muy interesante que es diferente aquí entre nosotros. Yo que viví 6 años allá, en Austria, en Alemania, y conocí pues muy bien los movimientos en Suiza, la Suiza alemana y todo lo demás. Allá son numerosas las mujeres que estudian teología. ¿Por qué? Porque para ser profesoras de religión necesitan mínimo, que allá el que era en ese tiempo, condición mínima para ejercer el cargo de profesora de religión, tener magíster de teología, para equivalente pues a la licenciatura de nosotros, pero tal vez con más exigencias que las nuestras de una licenciatura. Entonces, y mujeres teólogas, doctoras, y comenzaron lentamente a ascender a profesoras universitarias, que también allá es un título superior a cualquier cosa, muy diferente que aquí profesores, profesoras, con perdón pues de los amantes del fútbol, el profesor tal, el profesor cual en el fútbol, ¿no? Allá profesor solamente es un profesor universitario que tiene 1, 2 y hasta 3 doctorados. Bueno, entonces las mujeres comenzaron a crecer y comenzaron a producir unas tesis sobre la igualdad, el estudio de la primitiva iglesia. En la primitiva iglesia de San Pablo, que entre paréntesis ha sido enemigo de las mujeres o considerado como el gran enemigo de las mujeres. San Pablo tiene una frase por ahí, dice: cállense las mujeres en la iglesia, la obligó a ir con manto y todo eso, cállense las mujeres y no hablen en la iglesia que únicamente los varones, porque la mujer es la culpable de que el hombre le haya caído la ruina por el pecado y todo lo demás. Así lo dice San Pablo tranquilamente. Inclusive hay un padre de la iglesia que es San Juan Crisóstomo, que reconoce una mujer muy famosa, connotada, que aparece en las cartas de San Pablo, y dice: este tal vez es el único motivo por el cual la mujer no llegó al sacerdocio. Bueno, esa es una explicación dada, pero voy para otra parte, en este contexto.
sucede que todas estas teólogas, aparece una que se llama Verónica Tropper, alemana, profesora y teóloga, que ¿Vive? comenzó a investigar. ¿Vive todavía? Sí, y comenzó a investigar a San Pablo, y sucede que San Pablo se ha demostrado, está dividido en dos: las epístolas que escribió San Pablo antes de su muerte y las que escribieron sus discípulos, que son la mitad más o menos, y las famosas epístolas que llaman pastorales, en la cual hablan de esos temas también, ¿no? Son no escritas por Pablo. Y Pablo utilizaba, inclusive, Pablo llama apóstol a una mujer, se llama Junia, y Andrónico los llama apóstoles, y esta apóstol era la que dirigía la iglesia de Corinto, la más importante después de la de Roma. Ahí escribió la carta a los Corintios, y la encomendó a ella a llevar la carta a los romanos, a entregárselo a Roma, y la presentó como una apóstol, tenía título de apóstol. Bueno, acaba también de... ¿El Pablo que escribió esto? Sí, era el Pablo verdadero, San Pablo. Los otros, los San seguidores... Pablo, que llega a decir, ya no hay diferencia entre varón y mujer, todos somos uno en Cristo. Eso lo dijo San Pablo. Los seguidores que siguieron escribiendo a nombre de él, ¿deformaron eso? Eso es una cosa muy tradicional en la Biblia. Otros que escribían a nombre con el pensamiento, pero ponían algo de su parte y de lo que se vivía en ese momento, que es después del siglo I. ¿Y esa investigación la hizo una mujer? Sí, la hizo una mujer. Bueno, y el título del libro es Pablo, amigo o enemigo de la mujer. Y es interesantísima eso. Bueno, ahí menciona. Entonces, te quiero contar lo siguiente. Se acaba de descubrir ahora, en enero del año 14 de este año, se publicó, porque la Iglesia Católica Romana es muy respetuosa de los hallazgos y de mantener así, vaya en contra de sus opiniones y tradiciones actuales, es muy respetuosa en ese aspecto. Acaban de encontrar un fresco, una pintura rupestre en la catacumba de Priscila, que viene del año 150, y aparece una mujer revestida con ornamentos sacerdotales. ¿Ve? Entonces, dicen, si Junia fue apóstol y presidía la Eucaristía, debió ser sacerdote. La celebraba. Claro. Bueno, ahora, se ha demostrado también que el sacerdocio como tal, que los Jueves Santos decimos que el Jueves Santo es la institución del sacerdocio, sí, puede ser que Jesucristo nunca se preocupó por una casta sacerdotal, le dio los poderes a la iglesia y demás, y lentamente se fue desorganizando, ¿no? Pero está demostrado, inclusive obispo y presbítero son la misma cosa en San Pablo. Me lo va a seguir contando ahora después de comerciales. Ajá, entonces obispo y sacerdote significan lo mismo, sí, igualdad. Entonces eso es de mediados del siglo II. Entonces, la primitiva iglesia, si usted mira las cartas de San Pablo, son en cantidad numerosa las mujeres que menciona San Pablo, que eran sus colaboradoras, para que después vaya a haber escrito San Pablo esa que la mujer se vaya... Pues, bueno, entonces, ha comenzado este estudio y este análisis, y además, el problema de que yo hablo de la crisis, una bomba de tiempo, allá en Europa y en Alemania especialmente, hay una confraternidad de mujeres que se llama Acción Lila Estola, que se visten con una estola morada el 25 de marzo, que es el día de oración por el sacerdocio de la mujer, y salen a la calle y van a las iglesias vestidas de estola, y hay una organización de mujeres que tiene más de 1 millón de mujeres, asociados también a unas asociaciones de católicos que vienen desde el siglo XIX, ¿no?, que tienen un gran poder en la iglesia. Allá los obispos andan con cuidado, porque es decir, toman parte en las decisiones de la iglesia. Y es más, el Concilio Vaticano II definió la iglesia, la redefinió como era inicialmente, pueblo de Dios. La definición de la iglesia, pueblo de asamblea del pueblo. ¿Por qué lo hizo? Porque la Iglesia Católica en el siglo XVIII, cuando comenzó la Ilustración y comienza la democracia, la iglesia se afilia se hace al lado defensora cerrada del monarquismo, como la forma perfecta de gobernar, y mientras todas las monarquías, las que no son destruidas, se mantienen constitucionales, ya sometidas a la Constitución y todo, la iglesia mantiene su absolutismo. Entonces, es una cosa pues interesante el poder que tienen estas mujeres allá, e incluso llegó a tal extremo que hubo un obispo
que peleó con la Iglesia Católica y ordenó 7 mujeres, una vez fue transmitido por televisión, y después nombró, y esas mujeres las excomulgaron, y esas mujeres, hay un grupo de mujeres que trabaja y tienen parroquias y tienen todo lo demás y ejercen dentro de la visión católica, ejercen eso. Bueno, ese es el problema crítico. Pasemos sigamos en la evolución del problema de la mujer, interesante. Entonces ya han surgido teólogos, los más importantes teólogos de la Iglesia han sido favorables a la ordenación de la mujer. Y usted sabe que comienzan los anglicanos, cuando el arzobispo, pues, jefe de la Iglesia, junto con la reina, que es pues, la jefa también, en Inglaterra, aprobaron el sacerdocio de la mujer. El Papa le escribió una carta y sale un documento en el cual la Iglesia Católica niega poder admitir a las mujeres en la ordenación. Sin embargo, eso no despertó nuevamente el fervor teológico de volver al pasado y volver al análisis teológico, ¿ve? Y las mujeres escribieron unas tesis doctorales interesantes, decía que negar ese derecho de igualdad religiosa a la mujer era una traición, peor que la traición de Pedro a Cristo. Así hay unas disertaciones ¿De doctorales. dónde sale, un poco antes de seguir allí, de dónde sale el cambio hacia la mujer? Bueno. ¿Los seguidores de Pablo o de dónde sale? No, sí, se vuelve nuevamente, y que la mujer en la primitiva iglesia, después que hay un periodo hasta mediados, hasta comienzos del siglo II, se vuelve a imponer. La Iglesia Católica se da cuenta de que es una sociedad patriarcal todo el entorno romano y que la mujer está cogiendo demasiadas fuerzas y ¡pum!, la vuelven, y ahí es cuando salen las cartas famosas de San Pablo, y entonces a la mujer le suspenden todo su poder religioso. ¿Hay un concilio, hay algo o no? Y lo dejan ya los obispos, porque es que los obispos primero, Roma no fue gobernada por obispos, hay un papa que se llamó Eleuterio, más o menos en el año 170 y pico por esa parte, y hasta ahí la iglesia era manejada por un colegio presbiteral, un colegio, y era el que elegía pues al sucesor de Pedro, que era un presbítero. A partir de ese momento comienzan a llamarse obispos. La palabra obispo no es judía ni de la tradición cristiana, era un funcionario del Imperio Romano que se encargaba de manejar la plata, y lentamente el obispo, que era el que manejaba las platas, pues se apoderó, llegó a ser la cúspide del poder, ¿no? Y se cambió el sentido presbiteral por el sentido episcopal, ya, y en la medida en que se va habiendo esa simbiosis entre el poder romano imperial, que se trasladará pues a Bizancio, Constantinopla, y Roma quedará en poder del Papa, entonces, y comenzará pues ya el régimen monárquico de la Iglesia. Entonces la mujer fue echada hacia un lado y la permitieron ser diaconisa, ¿no? Empleada al servicio de los papas y de los sacerdotes. Entonces era diaconisa, participaba en la liturgia, y hoy día hay muchos que alegan y dicen que no eran con consagración de sacramento del orden, y bueno, en el Oriente sí era con consagración, y la diaconisa duró hasta el siglo IX. ¿Usted puede explicarme desde la mentalidad por qué se opone la Iglesia? Bueno. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la justificación errada o no de por qué la mujer no puede estar allí? Entonces ahí viene el ataque frontal de los teólogos. Juan Pablo II escribe un documento y en el cual trata de obligar a los teólogos, y casi queriendo hacer un dogma de fe, y lamentablemente el cardenal Ratzinger se prestó, al fin y al cabo tenía que obedecer al Papa, casi a declarar un dogma de fe sin cumplir los requisitos para hacer una verdad solemnemente publicada, para hacer dogma de fe obligatoria. Entonces los teólogos no aceptaron lo que Juan Pablo II escribió en ese documento, en el cual decía que, en primer lugar, que la Virgen María no había sido sacerdotisa. Y entonces le responden los teólogos y las teólogas, le he dicho, pero qué barbaridad el Papa cometer semejante anacronismo, ¿no? Si es que en la época de la Virgen María no existían sacerdotes, los sacerdotes como tal, el sacerdocio como tal es del siglo II. Eso es una investigación que ha hecho el más importante experto de arqueología y de los 2 o 3 primeros siglos de la Iglesia, y es un teólogo luterano, de apellido Peter Lampe, un alemán. No lo han podido refutar y está válido y reconocido inclusive dentro de la Iglesia Católica. El sacerdocio como tal es del siglo II. De tal manera que eso decir el Papa, que María no fue sacerdotisa, hombre,
Eso es, bueno, otro. Eso era para justificar Eso que es la lo que iglesia... decía el Papa, que decía Ajá. que no podía. Lo otro que decía el Papa era que Jesucristo escogió 12 apóstoles, 12 varones. Bueno, Estupidez. entonces sí era, que eran 12 varones. Y el Papa dijo, y que había sido libre y que él, y entonces los teólogos le dijeron, un momentico, Jesucristo no fue libre al escoger 12 varones, porque lo que él quiso simbolizar era el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento parte de los 12 hijos de Jacob, que son los 12 troncos de donde nació el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, varones, ¿no? Entonces, si él utilizaba simbología, tenía que nombrar 12 varones, y no podía poner mujeres, porque si hubiera puesto una mujer, porque es que, entre paréntesis, Jesucristo andaba con mujeres, su staff en San Lucas dice que los apóstoles eran acompañados con una cantidad de mujeres que no solamente les servían y atendían, sino los financiaban con sus bienes, clarito, clarito lo dice en San Lucas, financiaban con sus bienes, desde ese momento la mujer, bueno, y este es un argumento también muy interesante que ahora que dicen las mujeres teólogas de los derechos que tienen. Vamos en lo de los 12 apóstoles, entonces dijeron, no, Jesucristo tenía que someterse a las condiciones para poder que le entendiera el pueblo, porque si ponía una mujer, como ser apóstol significa dar testimonio, y sucede que en la época de Cristo la mujer carecía del derecho al testimonio, tal punto era la supremacía patriarcal que la mujer no valía el testimonio, no daba testimonio de verdad ni de nada. Bueno, entonces dice, no, eso no, y una autora también, una famosa Me lo va teóloga. a contar ahorita después de comerciales. ¿Qué decía la autora? Puedo decir, sí. Decía la autora que, pues, estamos en los 12 apóstoles, sí, que sí. lo primero que en eso hay tres cosas para analizar. Primero, número 12, son los 12 apóstoles. Muy pronto dejaron de ser 12 y el número no valió. Segundo, que condición, ser judíos. Se acabó porque comenzaron a haber apóstoles, los obispos de los apóstoles que no eran judíos. Entonces se acabó. La última condición, ¿no? Entonces ya dijimos, varones, judíos, No, sí. 12, y varones, ¿no? Y sucede que San Pablo llama apóstol a una mujer, María Magdalena recibió el título de Isapóstolos, que significa grande entre los apóstoles, ¿no? Entonces, María Magdalena. Entonces, ya eso es histórico. Entonces dice, ese argumento no nos sirve para nada, es absolutamente ahistórico. Bueno, y otro muy interesante que lo voy a decir, dice, en el credo, ¿nosotros qué decimos? En el credo, Jesucristo se hizo hombre. Ay, no. Bueno, entonces sucede que aquí viene un error, y por ser hombre nos salvó, pero no por ser varón. Es que miren, nosotros en castellano nos aprovechamos los varones del término hombre, claro, pero hombre, claro. La mujer es hombre y el varón es hombre, nosotros perdimos ese... Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia? En el credo, dice, y se hizo hombre y por nuestra salud, bueno, entonces Jesucristo nos salvó, no por ser varón, sino por ser hombre, y ahí viene lo que dice San Pablo, ya no hay diferencia entre hombre, entre varón y mujer, somos uno en Cristo, de tal manera que entonces el Papa decía que la mujer no podía ejercer esa misión porque no podía, porque tenía que ser varón, y eso es falso porque eso no está por ninguna parte. El Papa Francisco, muy al comienzo, cuando comenzó a hablar, los medios comenzaron a decir, el Papa es partidario de la ordenación de la mujer. Esto se regó, ¿no? En ese documento se ve que le tocó, por prudencia, recular y decir, ¿no? Pero bueno, voy a decirles que hay otra cosa muy interesante en ese análisis. Dejemos para luego. Ajá. Hay unos escritores que han dicho, ¿cuándo veremos a la mujer, sobre todo suizos, unos teólogos suizos increíbles, expertos en la democratización de la iglesia, el día que la mujer participe en un cónclave, como mujeres de título de cardenal, sí. Ese día tiene que llegar, eso lo han dicho, y el Papa inclusive en el documento comienza a hablar de que a la mujer hay que darle grandes cargos, sin embargo el Papa utilizó un argumento muy pobre para defender a la mujer y para no defender el sacerdocio de la mujer, y dijo que una analogía, y en teología una figura analógica, que porque
el sacerdote tenía que ser varón porque Cristo era el esposo de la iglesia. No, eso es estúpido. Oiga, pero ese es estúpido, y eso lo dijo estúpido, Francisco, pero yo creo que lo estúpido. hizo tendenciosamente decir, no, y dar cierto consuelo, que Eso no, es que estúpido. María era más importante que San Pedro y los apóstoles No, y todo eso lo es demás, y que la ofensivo. mujer, No, pero sí reconoce que la mujer está llamada, vamos a ver si es capaz de darle esos grandes títulos. No es capaz. Y a raíz de eso, mire, algo que por lo menos digo en el libro, y es un orgullo para nosotros los colombianos, porque el único gran prelado, importante prelado en la Iglesia Universal, fuera del obispo de Innsbruck y otro obispo de San Galen y otros obispos alemanes que se han atrevido a proclamar públicamente el derecho que tiene la mujer a ser sacerdote, ha sido el monseñor, el cardenal de Colombia actualmente, monseñor Salazar de Bogotá, públicamente dio con argumentos después de que el Papa habló y se ha convertido en el único alto funcionario de la Iglesia Católica en declararse partidario del sacerdocio de la mujer. Lo anoto en el libro, porque es el único que ha sido capaz de decir en público lo que otros pares suyos y obispos apenas tímidamente dicen en privado. A veces es tan lamentable las respuestas que prefiero que se queden callados a que digan estupideces. Esa respuesta es estúpida, porque ¿cómo van a decir que Jesucristo es el esposo de la iglesia y que por eso tiene que ser un varón? No, eso es estúpido. Pero entonces los argumentos teológicos, el capítulo es interesantísimo. Y digo que la mujer es bomba de tiempo, porque es que ya han habido intentos. La mujer es la que sostiene la Iglesia Católica en gran parte, eso sí olvida. La mujer ha sido generosa toda la vida y es el fundamento de la evangelización desde Jesucristo hasta nuestros días. El día que la mujer en su toma de conciencia, nosotros no, porque la mujer apenas va muy lentamente entre nosotros en ese proceso. Yo cuando le mandé el libro le digo que usted es una de las abanderadas solitarias como Quijote en ese campo, pero llegará un día en que la mujer entre nosotros tome conciencia. Es como lo mismo, como si de alguna manera llegara un día en que dijéramos que la mujer no quiere parir más hijos. Revoluciona el mundo. Clarísimo. Podríamos seguir hablando con el padre Robledo, miles de programas, aquí temas empezados. Solamente recordarles que él tiene un primer libro, Hacia un clero gay extraordinario, y el segundo también, Una crisis que no se nos debe ocultar. No puedo terminar de hablarles todo el tiempo, porque nos daría muchísimos programas, pero búsquenlo, síganlo en los libros y realmente espero que este haya sido un abrebocas para un nuevo pensamiento hacia la Iglesia Católica. Muchísimas gracias al padre Robledo y a ustedes, que la pasen bien.